Ya estamos de regreso. Otro de los temas sensibles por los cuales se señaló o señalaron los grupos políticos que no le dieron el voto de confianza fue el hecho de que ese gabinete primero tuviera objetivos de mediano y largo plazo cuando estaba corriendo en una carrera pues de realmente muy corto plazo, ¿no? Hasta julio del próximo año apenas. Entonces no era creíble este tipo de mensajes tan extensos, tan largos, ¿no? Y el otro tema que era delicado, el hecho de que le recordaran pues que tenían a dos ministros que estaban con interpelación, con pliego interpelatorio por aprobar en el Congreso. Uno era la ministra de Economía, Alba, y el otro es el ministro Benavides de Economía y Finanzas. Luego, parecería, al menos se vio en una nota, nuevamente la conversación del presidente del Congreso indicando el riesgo que correría un nuevo gabinete si volvieran a insistir con estos dos ministros que habían sido precisamente dos de las causales por las cuales el Congreso no le dio voto de confianza al gabinete cateriano. El hecho es que en este nuevo gabinete Martos, el presidente ha vuelto a insistir con estos dos ministros. El ministro Benavides se mantiene en el Ministerio de Educación y la ministra Alba en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces tenemos dos ministros en este gabinete que van a tener que ir a pedir voto de confianza y dos gabinetes que a la vez serán muy ciertamente interpelados. Interpelado no es igual que censurado, no necesariamente puede ser censurado, pero prácticamente existiría una especie de censura fáctica, porque si fueron una de las causales de la denegación de confianza en el anterior gabinete, que estuvieran estas dos personas, es previsible, bastante previsible, que luego de la presentación en un pliego interpelatorio de estos dos ministros puedan ser censurados. Y esto me lleva a un tema, ¿no? Si ocurre lo que yo les he dicho, que realmente Cateriano había perdido la confianza de Vizcarra antes de llegar inclusive al Congreso y por eso lo habría abandonado solo para que pierda y logrado apenas 37 votos, lo que hizo el presidente fue no despedir a su presidente del Consejo de Ministros porque lo incomodaba, porque le estaba quitando figuratismo político o presencia política, o porque estaba volteando totalmente el tema económico a lo que él había venido manejando, pero no lo despidió. Le dio la responsabilidad al Congreso para que el Congreso lo despidiera a través de la denegación del voto de confianza. Si eso fue lo que ocurrió en el gabinete para el voto de confianza pasado, esta vez nuevamente al insistir con dos ministros que están con pliego interpelatorio, con cuestiones que podían devenir eventualmente en censuras, estaría nuevamente tirando la responsabilidad al Congreso para que el Congreso cumpla sus funciones, para que el Congreso se encargue de censurarlos y sacarlos del gabinete. Parecería que el presidente no se atreve a despedir a la gente que él ya le ha perdido confianza. Y se los lanza al Congreso para que sea el Congreso quien cumpla funciones o atribuciones que le corresponden enteramente al presidente. Esto es preocupante, ¿no? Se dice, por ejemplo, que una persona en el sector privado se convierte en gerente cuando aprende a despedir al personal que no va acorde con los lineamientos de la empresa. Pero si tenemos un presidente que no se atreve a despedir a sus altos funcionarios, a los cuales le ha perdido la confianza por lo que fuera, sencillamente tenemos a alguien que no puede gerenciar el Estado. Y eso es, por eso le digo, delicado. Otro tema interesante de este nuevo gabinete es que se presentan tres militares dentro del gabinete, en tres distintas carteras, encabezado por el gabinete Martos, por el presidente, el general Martos, otro militar. Y precisamente por esto, esos felipíos de palaciegos de Álvarez Rodríguez, de Rosa María Palacios, venían diciendo ahora, pues, pechando al Congreso, no sé qué ínfulas tienen, ¿no? Como que ahora, a ver, atrévanse a despedir, están los militares. Como si estuvieran, pues, en la década del 80, comienzo de los 80, cuando veníamos de un gobierno militar, de una dictadura militar, en la que había cierto restemor respecto a lo que podría ocurrir inmediatamente a recuperar la democracia. Pero ya no estamos en eso, estamos en el siglo XXI.
Las Fuerzas Armadas del siglo XXI no son las Fuerzas Armadas de la década del 70, señores. Las Fuerzas Armadas están mucho más preparadas en temas democráticos, en respeto a la democracia. Si algún militar, estoy seguro, hoy en día, se atreviera a intentar un golpe de Estado, tengo la seguridad que las Fuerzas Armadas en su conjunto no lo respaldarían. Recordemos, es más, si estos atrevimientos de estos sectores de izquierda de plantear eventuales golpes de Estado, golpes militares de Estado, creen que van a lograr algo, fueron esos sectores que hoy día están tratando de impulsar golpes de Estado desde la izquierda, son ellos mismos los que metieron presos a los militares que lucharon durante más de una década por regresarnos a la paz, acabando con el terrorismo del país. Son esos mismos militares que, tratando de salvar rehenes en la embajada de Japón, los metieron presos, los persiguieron, maltrataron a su familia. Son esos los militares que hoy día están en los cargos. Esos no le van a dar la vuelta a la democracia. Esos no son militares abyectos a los sectores de izquierda. Así que no se equivoquen, señora Rosa María Palacio, Álvarez Roy. Están muy equivocados si creen que en el país puede haber un golpe de Estado militar. No lo va a haber. Así que tampoco el Congreso, tengo la seguridad de que va a tener un temor porque son militares. Yo creo sinceramente en Martos. Creo que sí el Congreso le debe dar el voto de confianza. No porque sea militar, porque el Congreso tenga miedo, sino porque primero necesitamos un poco de estabilidad. Segundo, porque lo veo un tipo serio. Sé que tiene algún problema con el tema de gasolina, como tienen algunos, inclusive ministros, otros ministros tienen algunos problemas, ¿no? Pero me parece que estamos en un trecho muy corto. Yo no diría ni siquiera de 12 meses, de 7 meses de gobierno. Necesitamos un poco de estabilidad en 7 meses. Me parece que es un tipo más pragmático, como buen militar. Creo que en la misma línea pragmática que tiene la ministra de Salud, un poco que empata muy bien en resolver las cosas de inmediato, en las cosas del hoy, y ya lo del mañana va a tener que revisarlo el próximo gobierno. No permitamos que este gobierno esté haciendo cosas para los siguientes gobiernos, que está queriendo enflacarse en reformas políticas. Y este gobierno ya terminó prácticamente su mandato. Prácticamente ya está de salida, es un gobierno de salida. Y de triste salida, realmente, porque ha destrozado el país, ¿no? Más de 50.000 muertos por tema COVID, por mal manejo del tema de la pandemia, la economía por los suelos. Pensábamos que íbamos a caer 12%, parece que vamos a llegar hasta 15% de caída. Es decir, nos va a dejar en bancarrota y con un país lleno de muertos. Este gobierno va a ser recordado a través de la historia como el peor gobierno de la historia republicana, ténganlo por seguro. El gobierno de Vizcarra va a ser recordado como el peor gobierno del Perú en la época republicana. Se los aseguro, lo leerán sus hijos en libros de historia o los hijos de nuestros hijos en los libros de historia como que así. Y como también creo que lamentablemente muchos de este gobierno van a terminar procesados y en prisión, porque hay muchísimos actos de corrupción en el tema. El otro tema de este gabinete, que también es el tema que me parece bien, que ya no esté Gloria Montenegro en este gabinete, que es una persona bastante conflictiva, bastante complicada esta mujercita. Se indicaba pues que era la cuota de poder de APP, de Acuña dentro del gabinete, y que por eso la estarían sacando. No sé si sea así, pero el hecho es que el resultado es bueno. Ya no tenemos. Yo no diría que el mejor de la vida, porque tampoco considero que Sacieta sea una persona adecuada para estar en una cartera ministerial. Estamos en un corto plazo, vamos a ver qué pasa, pero no me parece una persona realmente adecuada. No la veo con las calificaciones democráticas ni con las calificaciones quizás hasta de otro tipo para ocupar esta cartera. Y el último tema respecto a este gabinete que quiero comentarles, no sé si ustedes se han percatado, pero desde que asumió Vizcarra la presidencia, hay dos carteras que jamás ha dejado que estén en manos de terceros del presidente. Siempre han estado en manos de sus amigos moqueguanos. No las suelta para nada. Son dos carteras ministeriales de las que más alto presupuesto manejan y las que tienen más llegada a la población. Son precisamente Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que inclusive el mismo Vizcarra ocupó la cartera luego de que tuviera problemas con el tema de Chinchero cuando todavía estaba en el cargo PPK,
Y la otra cartera es la del Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con todas las obras de saneamiento a nivel nacional, rural, urbano y todo. Son dos carteras con altos presupuestos. Estuvo alguna vez en transportes también Edmer Trujillo, un personaje bastante controvertido que habrá que investigar en su momento, ¿no? Que viene también del gobierno regional de Moquegua. Y lo mismo ocurre en vivienda. Hay que, creo, ponerle los ojos a esas dos carteras por lo que ha venido ocurriendo y por lo que va a suceder. En esas carteras aparece el tema de chincheros. En esas carteras creo que se van a destapar muchas cosas complicadas para el presidente de la República en las investigaciones que vendrán, estoy seguro, con posterioridad a este gobierno, cuando ya no existe este nefasto Tribunal Constitucional, cuando desaparezca esa nefasta Junta Nacional de Justicia, cuando tengamos un realmente presidente del Poder Judicial, cuando tengamos realmente una fiscal o fiscal de la nación y no títeres del gobierno. En ese momento veremos cómo avanzan este tipo de investigaciones y cuando tengamos un Congreso autónomo elegido por el pueblo y que pueda dedicarse a investigar todos los latrocinios que puedan haber ocurrido durante este gobierno. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el último bloque en el que vamos a hablar un poco de las donaciones, de algunos temas y un poco nos vamos a salir un poco del bloque regional, porque en realidad nos ha comido prácticamente todo el tiempo la coyuntura nacional, que ha estado muy movida, está muy álgida. Vamos a esa pausa comercial y retornamos. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerta Empresarial.